Buen día, chicos, ¿cómo andan? Vamos a la clase 5 de Economía Política de Sexto ECO. Nosotros vimos en la última, habíamos hecho una autocorrección del trabajo que habían hecho ustedes sobre ideología política, que habíamos hablado de izquierda y de derecha. Ahora habíamos también hablado en una de las clases anteriores de los distintos sistemas económicos que había en economía, habíamos nombrado 3, y habíamos visto el sistema de economía capitalista. Sobre eso habían hecho actividades y de autocorrección también en las clases. Ahora vamos a ver el segundo de los sistemas económicos contemporáneos, que es el sistema de economía planificada, ¿sí? El sistema de economía planificada es el conocido por nosotros habitualmente con el nombre de comunismo. Tiene como característica saliente que las preguntas que hacen en economía, las más importantes, que son el qué, el cómo y el para quién, la respuesta las da siempre el Estado. Yo me voy a detener un poquitito, más allá de después continuar con las características específicas del sistema de economía de mercado, el sistema de economía planificada, me voy a detener un poco en lo que es la historia, o de dónde surge el sistema de economía comunista, ¿sí? El sistema económico comunista. Básicamente se da en 3 países, ¿sí? Vamos a nosotros estudiar los 3 países más importantes, o los más importantes, los que más nos afectan. El sistema de economía planificada, el comunismo, se da en 3 países, les decía, en Rusia, en China y en Cuba. En Rusia aparece en 1917 con la Revolución Rusa, con 3 personajes fundamentales o con 3 personajes que tienen distinta importancia histórica según va pasando el tiempo. Ellos son Lenin, Trotsky y Stalin. Les recomiendo que ustedes, si quieren aprender un poquitito de este periodo histórico, vean esta serie. Hay una serie que se llama Los Últimos Zares en Netflix. Esa es una serie muy interesante que cuenta cómo se produce este periodo de transición entre el zarismo, los zares eran como si fueran los reyes de Rusia, cómo se produce, acá aparece el personaje este de Rasputín, que es un personaje muy interesante, muy divertido para conocer desde el punto de vista de la historia, y que muestra cómo se produce esa transición, ¿no? Hay un hilo común que hay entre este comunismo y este comunismo, y es básicamente la presencia de un poder central muy fuerte, muy autoritario, que explota, ¿sí?, de manera desmedida al pueblo que gobierna. Y no tiene en cuenta, no les da una salida, no les da voto, no les da participación hasta que es demasiado tarde al pueblo en la toma de decisiones. Esto pasa tanto en Rusia como en China como en Cuba, aunque China tiene algunas características muy particulares como lo tiene siempre China. En Rusia les decía entonces que surgen estos 3 personajes, Lenin, Stalin y Trotsky. Lenin es el primero de ellos que empieza a gobernar Rusia en este periodo post-zares, hasta que finalmente enferma, hacen un trío bastante interesante, y aparece luego Trotsky, que era un tipo más intelectual. También hay una serie de Netflix que el que les interese puede verlo, es muy entretenida. A mí me resultó muy entretenida al menos. Y después aparece el personaje central, que es Stalin, que ustedes van a conocer, que se maneja especialmente en el tema, es el más conocido, ¿no? Es el que se maneja en la Segunda Guerra Mundial, y va llevando adelante todo la participación de los soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial, y es el que crea también la Unión Soviética, la URSS, ¿no? Por otro lado, en China, nosotros vamos a tener también el Partido Comunista, que se funda en 1921. Fíjense que se funda un poquitito después que porque bueno, hay toda una historia que en realidad hay algunos intelectuales que van a estudiar a Rusia, se van a preparar sobre qué era eso del comunismo, de la redistribución de la riqueza hacia todas las personas de un país que tenía como característica que estaban muy empobrecidos, ¿no? Ese era la misma ideología, es el mismo problema central. La historia de China es muy amplia. Básicamente hay muchas guerras internas, ¿sí?, dentro de la misma China,
1921 hasta 1949. Guerras entre como si fueran señores feudales, ¿no? Ellos tienen una ideología donde siempre hace falta un poder muy fuerte y los demás son muy obedientes hacia ese poder muy fuerte. Es un tema cultural, incluso de los chinos. Además, ellos habían peleado con, digamos, habían sido invadidos en la guerra del opio por Inglaterra y por Francia, entonces eso hace que que los chinos en general tengan adversión hacia lo que era Europa, ¿no? Y por otro lado, en 1940, habían sido invadidos también por Japón, Segunda Guerra Mundial, estaban muy débiles, entonces en 1949 se produce una guerra civil donde aparece un personaje que se destaca del resto, que es Mao Zedong. Mao, lo conocen básicamente con el nombre de Mao, deben haber visto fotos de este personaje. Y también les recomiendo una película muy vieja, pero muy buena, ganó varios Oscars, que es El Último Emperador. También es muy interesante para ver cómo pasa de este periodo anterior a 1949, cómo pasa hasta el periodo post-revolución rusa. Mao Zedong sigue gobernando a través de, bueno, hacen confiscación de tierras, eliminan la propiedad privada, lo mismo que hacen en Rusia, ¿no? Se eliminan todo lo que sea propiedad privada como principal y se la reparten al pueblo, pero sin entregarle la propiedad, o sea, se la reparte para que la trabaje. Y para que la trabaje en función de las necesidades del Estado, que el Partido Comunista siempre es el que dice el para quién, el qué y el cómo. O sea, siempre hay un organismo central que te dice cómo tenés que comportarte. Y no puedes salirte de ahí porque la característica principal de los tres regímenes, tanto del ruso, del chino como del cubano, es que cuando te querés pensar o opinar diferente, te matan. Bueno, en China les había dicho entonces que seguimos con el tema de Mao Zedong, que va gobernando a través del sistema capitalista, perdón, a través del sistema comunista, hasta que en 1978 aparece un presidente que se da cuenta que el sistema comunista, como estaba planteado en China, fracasa económicamente. ¿Por qué? Porque se había vuelto ineficiente, vamos a ver dentro de poco las desventajas, ¿no?, del sistema comunista, pero se había vuelto básicamente ineficiente, la gente no trabajaba, no colaboraba, no se había formado el hombre nuevo, del cual hablaba un personaje que vamos a hablar dentro de 2 minutos, pero básicamente no se producían la cantidad de bienes necesarios para satisfacer las necesidades de todo el pueblo. Entonces, en 1978, el presidente chino, nombre irreproducible, pasa parcialmente al capitalismo. En 1978 se da cuenta que ya no es viable seguir económicamente como estaban en ese momento porque iban directamente hacia el fracaso. Luego esto pasa en 1989, más o menos 89, ya pasa acá en Rusia también, donde se dan cuenta también que se mantener este sistema, o sea, lo mantienen por 30, 40 años, 50 años, según el país que haya sido, y después se dan cuenta que no se puede seguir manteniendo porque no es rentable, no se autosostiene. El otro lugar donde también hubo comunismo es en Cuba. En Cuba, estábamos hablando, ahí se produce también llegan al poder a través de una revolución armada. El que estaba en el poder en ese momento era Fulgencio Batista. Fulgencio Batista también era un dictador que favorecía, o sea, Cuba está a 300 kilómetros de la costa de Miami, está muy cerca. Entonces les servía de base a los norteamericanos para hacer determinadas actividades en su momento ilegales. Entre paréntesis, también les recomiendo El Padrino 3, en él se ve el momento de la caída no me acuerdo si es el 3 o el 2, ahora me entró la duda, pero se ve el momento de la caída de Fulgencio Batista. Y cómo la mafia norteamericana quería entrar a Cuba, quería poner los casinos, ¿sí? Quería manejar todo el tema de casinos en Cuba de la misma manera que lo tenía en Las Vegas. Estaban trabajando sobre ese tema cuando aparece la revolución, o sea, realmente usaban a Fulgencio Batista, lo tenían absolutamente dominado, digamos. En 1959, entonces, se produce esa revolución armada, donde el pueblo sí sigue un poco Stalin estaba en su apogeo, reciben el apoyo popular, los cubanos estaban cansados de Fulgencio Batista, y aparecen dos figuras fundamentales, o vamos a nosotros a una figura fundamental sin duda,
que es Fidel Castro, ¿sí? Que es el que termina siendo presidente del Partido Comunista y presidente de Cuba. Y aparece un personaje muy interesante que es el Che Guevara, que nos toca de cerca. Bueno, es argentino, ustedes lo deben haber visto, lo deben haber escuchado nombrar. El Che le dicen porque decía Che, que es una cosa que solemos decir los rosarinos, ¿no? Era hincha de Central, asmático, y era de una familia acomodada, ¿sí? O sea, era una familia, él estudiaba medicina, se recibió de médico, de hecho. Y hay una historia muy interesante que es qué es lo que lo motiva a él a hacer esa revolución. Y qué es lo que lo motiva a tratar de cambiar las características de la situación del campesinado. Bueno, un viaje que él hace un viaje con una moto que se llama La Poderosa, que es como el vino, ¿sí? Si ustedes miran el vino, La Poderosa, van a ver una motito. En esa motito es la moto en la cual el Che Guevara junto con un amigo emprenden un viaje hacia el norte de Sudamérica. En ese viaje, se llama, bueno, Diario de una motocicleta, es una película también muy interesante, del 2005, la banda de sonido la hizo Jorge Drexler, les dejo el videíto porque es re linda la canción, y se ve, y hay un video también sobre una descripción, una parte de la película. ¿Por qué? Porque lo que descubre Che en ese momento es la gran desigualdad que había entre la clase gobernante y el pueblo, ¿sí? Y cómo realmente el pueblo, especialmente estamos hablando en 1950 y pico, habrá hecho el viaje al Che, cómo el pueblo realmente no era tenido en cuenta por los gobernantes latinoamericanos en general. Él arranca por Chile, después pasa por Bolivia, donde estaban en unas condiciones que aún eran mucho peores que las nuestras. Y por eso, bueno, después vuelve a Buenos Aires a terminar su carrera de médico, y cuando termina su carrera de médico, cuando se recibe, cuando obtiene el título, se vuelve hacia el norte, ahí conoce a Fidel Castro, cruzan en una balsa y encabezan la Revolución Cubana, que terminó con la asunción del poder, en el poder en 1959 y la caída de Fulgencio Batista. Como característica fundamental del Che, o sea, una condición muy particular del Che, es que a él lo nombran, cuando ya asumen el poder, lo nombran en el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria era muy importante, la economía, obviamente, porque la economía es muy importante, y la economía cubana se basaba en el tema del azúcar, en la zafra de azúcar y en la comercialización de azúcar. Entonces él era una persona muy comprometida con lo que hacía, obviamente, y trata de que se mejore o que aumente la producción de caña de azúcar. Ahora, cuando él se convierte en ministro de Industria, él se da cuenta que en realidad para poder tener éxito necesitaba constituir lo que se conoce con el nombre de el hombre nuevo. O sea, él habla de un hombre nuevo, un poco dice algo así como que necesita un hombre nuevo que pueda poner el bien común por encima del bien individual y trabajar con su máximo esfuerzo independientemente de la retribución que reciba. Lamentablemente, él se da cuenta que el ser humano nosotros no funcionamos de esa manera, o sea, no todas las personas dan el máximo esfuerzo, aunque reciban lo mismo que otro que no lo da, ¿no? O sea, esa sensación de injusticia, esa sensación de que no es justo que el otro que trabaja mucho menos que vos cobre lo mismo que vos, es la que choca con ese hombre nuevo que quiere el Che y que es el que cree él que es imprescindible para poder luego redistribuir de manera equitativa entre todas las personas que vivan en una sociedad. Es un poco el choque, se produce el choque entre lo que es el idealismo y la realidad, ¿no? Y el primer principio económico que habíamos visto en micro y macroeconomía, ya lejos y hace tiempo, donde aquel que dice que el hombre necesita o quiere o busca el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Ese principio económico básico, que es real,
todavía, al menos en el hombre moderno hasta ahora. Ese es el que choca con esta realidad del Che que quiere cambiar, que quiere convertir una sociedad absolutamente injusta en algo mejor distribuido. Y la realidad, lamentablemente, chocó, se hizo que chocara esa utopía con lo que sucedió concretamente. De hecho, salvo Cuba, que sigue siendo comunista, nosotros tenemos el caso de China, que pasaron a ser capitalistas. Después el caso de Rusia, que también pasó su economía pasó del comunismo al capitalismo. La única diferencia en el caso de Rusia o de China con respecto a Estados Unidos es que ni en Rusia ni en China existe una democracia fuerte. No existe una democracia directamente, o sea, siempre se presenta el Partido Comunista, es el que gana. A veces le permiten presentarse a algún otro partido, pero lo persiguen, utilizan la violencia del Estado, la fuerza del Estado, para tratar de mantener el qué, el cómo y el para quién. Bueno, con esto un poquitito termino el tema para no hacer muy largo el video, el tema de la historia, cómo arrancó y por qué surge el sistema de economía planificada, y les dejo un par de videitos para que miren sobre el tema y una pequeña actividad. Besos.